bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y procedemos, el mío será breve, procedemos sin más a presentar un libro, Artes de la Colaboración, cuya publicación es el resultado de 6 proyectos que desarrollaron a lo largo de 2023 el ICAS del Ayuntamiento de Sevilla, Tequeando y la Fundación Caraso. El libro es un análisis de las metodologías, los trabajos, los inconvenientes, las dificultades que se encontraron en el desarrollo de esos 6 proyectos y que los que ahora entraremos en la presentación, pero también de todo el trabajo de mediación cultural que ha habido alrededor de esas distintas iniciativas. Y precisamente al hilo de esa mediación cultural, la UNIA entendió que era un buen punto de partida la publicación del libro para un proyecto que quería desarrollar y que necesitaba de esa mediación cultural. Por lo tanto, el libro era ese punto de partida, ese inicio del proyecto que queríamos hacer y que no es otro que una hibridación, que una conexión entre el mundo de la cultura, el mundo del arte, la ciencia y la tecnología. Colaboran la UNIA, Tequeando también, la Fundación Caraso y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo que pretendemos al final es que ese mundo de la cultura, del arte y ese mundo de la ciencia y la tecnología se conecten, salgan de ahí cosas inesperadas y que en alguna medida si pueden constituir soluciones o puntos de vista diferentes de cómo abordar distintos problemas que hasta ahora no habíamos contemplado, pues bendito sea. El proyecto lo hemos denominado agitación cultural y en breve, estamos hablando del 12-13 de noviembre, si no recuerdo mal, tendremos unas jornadas de trabajo entre científicos y artistas, no solamente para repasar experiencias que hayan tenido conjuntamente, sino también para ver qué otras iniciativas se pueden desarrollar y preparar los proyectos que a lo largo de 2025 convocaremos. Insisto, se trataba de un libro valioso y que nos va a servir de punto de partida para ese proyecto que queremos hacer y de ahí que la UNIA estuviera involucrada. Yo no me voy a extender más, de nuevo agradecer vuestra presencia y deciros que me acompañan en la mesa y yo me voy a retirar enseguida de la mesa, Santi Barber, que presentará el programa, los objetivos, metodologías, normativas, etc. Daide Veloz, Cristina Serván, que se irán dando la palabra a ellos libremente. Presentarán un par de proyectos de los 6 que contempla el libro, que son el proyecto Mitote y el Intra, y luego si surgen cuestiones, dudas, debate, incluso preguntas de los presentes, pues disponemos de tiempo suficiente como para abordarlas. Muchísimas gracias a todos de nuevo, muchas gracias a los intervinientes por estar aquí, y yo os dejo, yo abandono, me retiro y escucho. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucha bien? Sí. Santi Barber, de Tequeando, que acaban de explicar, ha sido el espacio de trabajo, el colectivo que hemos acompañado y organizado un poco también con el ICAS en su momento este programa. Quiero dar las gracias a la UNIA por haber hecho posible la publicación, con todo el esfuerzo que eso conlleva, y por darnos el espacio también para tener una charlita íntima entre gentes que ya hemos hablado y hemos elaborado y hemos pensado en torno a esto, pero que no está de más que compartamos algunas cuestiones también, ya que estamos en esta feria, ¿no? Yo pensaba preguntar a la gente del público si conocían o eran conocedores de un poco de qué significa esto de las prácticas colaborativas, pero creo que no voy a hacer la pregunta porque los aquí presentes ya lo sabemos. Entonces creo que quizá podemos ahorrar un poco eso, ¿no? Pero al fin y al cabo, por resumir, la labor un poco de Tequeando en este programa era pensar cómo los proyectos artísticos también pueden necesitar un espacio de acompañamiento que les nutra en metodologías, en saberes, en conocimientos que tienen que ver con cómo trasladar la práctica artística a
a los espacios sociales o comunitarios o externos al arte, digamos, donde se va a desarrollar, ¿no? Esta es un poco la base de las prácticas colaborativas, que tienen pues toda una capacidad de retorno social, una necesidad de diálogo con lo social, con las comunidades, y también pues unas autoobligaciones que se imponen, que están un poco lejanas a las que se autoarrogan los artistas cuando trabajan, digamos, por libre, ¿no? Entonces, esta condición social de lo colaborativo necesita siempre ser pensada y ser trabajada en cada situación, ¿no? Porque no hay unas reglas estancas, sino que necesita ser eso, elaborada y acompañada y repensada colectivamente, ¿no? Es un aprendizaje de democratización de la práctica artística, y ese es un poco uno de los objetivos que teníamos con este programa. El programa dotó a 6 proyectos de unos recursos económicos, estos recursos también de lo colaborativo y del acompañamiento, como hablamos, y recursos espaciales y comunicativos para que todo esto fuera posible. Y hicimos varios encuentros internos para contarnos todos los proyectos cómo íbamos avanzando. Se trataba de eso, de crear como estructuras de pensamiento colectivo que son un poco la que hemos tratado de reflejar en la publicación. Entonces, bueno, como somos muchas, yo tengo algunas cuestiones también que desde Tequeando hemos visto pertinente lanzar cuando todo el mundo me lo presente, si queréis, como preguntitas más las que vosotras podáis aportar para hacer un debate final. Pero previo a eso, pues vamos a dar la palabra, si queréis, a Cristina, que ella, junto con Lucía Ser, que está aquí también, Cristina Serván, ellas han trabajado toda la idea de autoevaluación, que también es fundamental en todo lo que es la práctica colaborativa, que es preguntarse, mientras haces, mientras trabajas, mientras piensas, preguntarse cuáles son un poco los caminos que estás tomando, si esos caminos se corresponden con lo que inicialmente tenías pensado, en todas las metodologías que ellas han puesto en práctica de acompañamiento, que nos las puede un poco resumir también, Cristina. Bueno, muchas gracias y me siento muy afortunada de tener este clima tan íntimo, ¿no? Porque es verdad que facilita la comunicación y esto es algo en lo que a la que una le apetece pues explayarse, aunque tenemos la limitación del tiempo, pero igual al pensar que somos un grupito cercano, pues da la sensación de que se puede comunicar con un poco más de cercanía y más cariño. Más cuando además el haber tenido el privilegio de participar en el diseño, acompañamiento y análisis de un poco de la información construida para la autoevaluación o para la evaluación, ¿no? Que ha sido un proceso en el que en uno de los capítulos que incluimos en el libro lo denominamos de no querer incomodar a acabar metiendo el dedo en el ojo, ¿no? Porque no ha sido un proceso de construcción sencillo desde el punto de vista de que al final cuando utilizamos el término evaluación siempre aparece la sensación fiscalizadora, la sensación de que hay que devolver un resultado cuando realmente en este tipo de prácticas lo que queremos es plantear una mirada centrada en el proceso, ¿no? Y en los conocimientos que van emergiendo en el momento en el que estamos colocando la mirada en aquellas cuestiones que nos van de alguna manera a orientar a poder hacer un retorno, ¿no? Un retorno que de alguna manera ponga la mirada en qué medida nos vamos apartando, por qué razones nos podemos apartar y qué es lo que va emergiendo que no esperábamos, ¿no? También tener la posibilidad de recuperar lo no esperado, estableciendo una metodología, claro, porque todo esto así en abstracto es como muy bonito, muy esperanzador, pero luego cuando tratamos de establecer una dinámica estructurada, pues al final tenemos que utilizar como si digamos un marco o una estructura, un paraguas en torno al que construir. Entonces ha sido interesante por un lado plantear un modelo de autoevaluación cualitativo, en el sentido de que no estamos mirando cantidades, sino estamos tratando de enfocar la mirada en cualidades, autorreflexivo y que de alguna manera ponga en diálogo
los distintos proyectos, de manera que puedan mirarse los unos a otros y no solamente considerar el aprendizaje de cada uno de los procesos, sino el aprendizaje que aparece como retorno. Y en muchos de los casos nos encontramos que una de las bondades de la propuesta metodológica de evaluación es que nos sirva como hilo conductor en los momentos de encuentro, en los que se pueda compartir en torno a temáticas o ejes semejantes, un poco cómo evoluciona el proyecto, y que de alguna manera conecte, ¿no? o fortalezca ciertos vínculos en el devenir de los procesos, y luego incluir determinados elementos quizás no esperados cuando uno se plantea una autoevaluación, como pueden ser las tensiones y fricciones que aparecen durante el desarrollo de los proyectos, que también son una fuente de aprendizaje porque van a orientar o de alguna manera van a generar la adopción de decisiones que luego van a condicionar el proceso, ¿no? Y quizás un poco por situar qué supone esta propuesta de evaluación, es quizás priorizar lo que va sucediendo, lo que procede antes que un resultado. Y claro, eso ya de por sí pues implica cierta transgresión, porque además en la producción artística, cultural, incluso en los objetivos que se plantean a nivel social, es como vamos hacia un fin. Pero claro, todo lo que se nos escapa y todo lo que no estamos considerando cuando colocamos ahí la mirada requiere un esfuerzo. Y la incomodidad aparece en el momento en el que ese esfuerzo implica cuestionarse, ¿no? Implica darnos cuenta de que hay limitaciones que no podemos superar y otras que a lo mejor hemos decidido no superar, ¿no? Es por eso que en cierta medida el querer facilitar nos ha metido también en ese charco que es promover una autocrítica o un autocuestionamiento que tiene que doler. No deseamos que duela, pero a veces como que tiene que doler para que nos demos cuenta de que algo está pasando. Pero bueno, creo que casi que paso la palabra a los proyectos, que son los que han vivido el dolor, porque sí que es verdad que Lucía y yo decíamos, bueno, esto está siendo muy disfrutón, ¿no? Porque nos gustaba poder crear, ¿no? Y poder provocar y proponer, pero luego los proyectos han sido los que han vivido como que toda esa riqueza que aporta esta bolsa de evaluación. Y todo lo demás, y la mediación y demás, que ahí no sé si Daniel, ¿te apetece? Bueno, yo antes que nada me da mucho gusto estar aquí en este formato tan familiar y tan hidráulico con la lluvia y mis amigas. Las artes de la colaboración me parece una aventura para todos maravillosa, porque esencialmente fue eso, el proyecto de colaboración. Las fricciones son esenciales para crearnos la resiliencia, para ofrecernos también vehículos de conocimiento que nos permiten entender que no hay nada que salga lineal, no hay nada que vaya a suceder como lo estamos imaginando. Creo que esta máxima de piedra marmórea se acompaña desde la adolescencia de todos nosotros que nos estaremos aquí vivos, sobrevivientes de precisamente la ausencia de linealidad de cualquier proyecto de vida. Entonces los proyectos de trabajo, pues para nosotros las fricciones fueron desde el inicio, que nos desapareció un colaborador que era de la Factoría Cultural. Buenas tardes y bienvenidos a la Feria de Libros. Se quedaba, estaba bueno, pero bueno, nos desapareció la Factoría Cultural y nos encontramos con la creación de nuevas asociaciones y nuevas colaboraciones. Por eso para nosotros fue muy sorprendente. Y desde ese momento, pues creo que las fricciones nos iluminaron con su capacidad para buscar otros caminos, para buscar otras formas de resolver las situaciones. Terminamos haciendo colaboración con 6 entidades a lo largo de los proyectos que íbamos a desarrollar en el Polígono Sur. Y pues fue muy valioso y muy interesante. Nosotros nos gustó mucho. Estamos acostumbrados a fluir en un caos amoroso, porque trabajamos desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, en propuestas de arte, de aplicaciones sociales del arte, lo cual ya de por sí es una verdadera locura. Nos ha llevado a campos sospechamos también de esta salud mental. Pero bueno, este proyecto no fue ausente de estas situaciones. Creo que nos demostró que la colaboración es una capacidad también amorosa, elástica, que nos permite, gracias a los demás, llevar adelante los proyectos. No estamos solos en este tipo de creaciones, son creaciones colectivas
Y pues bueno, El espacio pues ese es especialmente nuestra la obligación experiencia. antes de la colaboración. Lo único que ellos leen. Gracias, un placer para mí también estar en este ámbito de la pequeña escala tan familiar. Yo soy Ernesto, no os conozco a todos, solo a algunos. He de aclarar que yo no he estado en la justificación y planificación del proyecto que estoy representando hoy, sino que soy uno de los participantes. Pero bueno, por favor, que también he vivido experiencias dentro del mismo y no sé, creo que lo puedo compartir. Venía con la intención de presentar Intra, pero no sé si tiene sentido, porque creo que todos lo conocemos, lo conocéis No, más o menos no. en alguna medida. Vale, no. Ay, disculpa. Vale, Intra es uno de los proyectos que conforman, que fueron beneficiarios del banco del proyecto. Se pretendía presentar como una investigación colaborativa, desde una investigación artística y fue coordinado por Manuel Prados y cuyo objeto de estudio era el extractivismo minero en la zona sur de la península. Buscando la intención de entonces generarse ese formato colaborativo, se dividió el proyecto en tres fases, que fueron presentaciones, prospecciones y representaciones. La fase de presentaciones tuvo lugar en mayo de 2023 en el espacio de Santa Clara y fue una explicación del proyecto, así como una reflexión desde distintas sensibilidades, la artística, la activista, la académica o investigadora, sobre el objeto del estudio, que era el extractivismo minero, como hemos dicho, que pretendían ser como una primera aproximación o un punto de partida del trabajo que posteriormente realizarían los participantes, seleccionados mediante una convocatoria. Bueno, en la fase de presentaciones simplemente se presentaron con esa perspectiva sobre ese objeto de estudio. La fase de prospecciones, utilizando la terminología minera como en un juego de doble sentido, en la prospección claro, como que los participantes estaban buscando no minerales, sino pepitas así de inspiración o de algo que pudiese dar pie a una investigación artística que en el futuro se vería representada en la fase de representaciones en un ensayo colectivo. Escuchaba a Manuel decir en algún momento que se tomaría la forma de una exposición en la sala final. Esta exposición se llama, bueno, el proyecto, el nombre completo de Intra es Preguntas de la Tierra y su género. Género en doble sentido, porque pretendía tomar siempre la perspectiva feminista en la investigación, pero también jugando lingüísticamente con el género de la tierra, como el material que podemos traer sobre lo general. Vale, y una de las cosas importantes que no se me podía olvidar decir es que cada uno de los participantes desarrollaba una investigación individual, pero en el formato final se generaba un relato multivocal en realidad, al haber tantas voces y perspectivas sobre un mismo tema, pero éramos acompañados siempre por una tutora, una artista como un poquito más consolidada o con más trayectoria, que nos iba indicando tanto a nivel temático como formal, como proceder en la investigación. Y bueno, no he profundizado en la fase de prospecciones, pero eran visitas guiadas a lugares devastados por la actividad minera muy cerca de Sevilla, muchos lugares que no conocíamos y en realidad para mí ese fue el punto fuerte del proyecto, porque fue el momento en el que hubo más espacio para la relacionalidad y más puesta en circulación el propio cuerpo de la realidad que estábamos estudiando, como
a nivel sensorial, a nivel, eso, como una relación directa con la inmensidad de la pileta o vida que se genera en nuestro territorio. No sé, como intelectualmente, sensorialmente y relacionalmente me parecía muy intenso esa experiencia, porque estaba conociendo a otros demás compañeros y se estaba movilizando la información a muchos niveles. De eso también el grupo estaba conformado por artistas, activistas e investigadores. No sé, esa movilización de la información entre tantos niveles distintos, tanto en el propio cuerpo y en el exterior, pues me pareció algo muy intenso, de lo que después se derivó la exposición. Pero claro, es difícil reflejar en la exposición como esa sensación. Y no sé, ahora tendríamos lugar a comentar un poco más, o sea, sí, Gracias. A ver, yo soy cubano y me has dado, dicen los rependistas cubanos, dame pie forzado, ¿vale? El pie forzado es esa frase, esa palabra que supone el leitmotiv para empezar la improvisación. Me estoy erizando, no se me ve porque estoy vestida, pero me has dado el mejor pie forzado que podía esperar para contaros esta parte de mi aportación a este proceso co-creado y co-participado. Y digo que no has dado el mejor de los pies forzados porque has hablado de la experiencia, de lo vivencial. Y yo hablo en este artículo que sumo a este trabajo que bonito ha quedado, de un proyecto que durante 9 años realizamos en la Universidad Pablo de Olavide y que de alguna manera sé que es el que me trae a compartir con estas personas y con estos compañeros y compañeras de tantos años. Y es Arte y Compromiso, experiencias para el cambio social. Y le dimos muchas vueltas al nombre, para que tuviera todo lo que tiene que tener un nombre, ¿no? El peso de las palabras mismas, su propio significado, la sonoridad, queríamos que tuviera la corporalidad. Y cuando has contado que es difícil, efectivamente, transformar las experiencias cuando son vividas a ese multinivel y tan hondamente como lo has narrado tú, que muchas gracias por hacerlo así, compartirlo, que es un proceso tan íntimo, me ha parecido estupendo que esta sea quizás la palabra para contar estos proyectos de los que hemos estado aprendiendo. Cuando me invitaron a participar en el proyecto, yo dije, ¡yujú! O sea, fue un regalo realmente. Y las primeras palabras de este artículo, que fue otro regalo por el que me siento muy afortunada porque me permitió una semana de entregarme a la experiencia de prepararlo, escribirlo, y fue súper intenso para mí volver sobre los pasos de un proyecto que ha quedado detenido, algo de lo que también hablo, porque efectivamente forma parte de los apoyos que necesitamos, ese entramado bien tejido en el que hacen falta tantas líneas de aportación, de colaboración, de apoyo, de sostenimiento, entre ellas, obviamente, como no puede ser de otra manera, y el Banco de Proyectos es un claro ejemplo, los dineros, el soporte económico que efectivamente demanda la creación de sentido, que es a lo que nos dedicamos y pretendemos seguir haciéndolo, porque sin crear sentido, ¿cómo puedes crear un tornillo que efectivamente esté en el mercado y tiene un valor tangible? Y yo daba las gracias porque tenía una curiosidad grande, que era la foto que efectivamente hemos hablado mucho, esa foto que nos devolvía el momento de recibir vuestros proyectos de todas las personas que participaron en la convocatoria, desplegar esa amalgama de posibilidades, de ideas, de estructuras, pero mi inquietud y curiosidad estaba hay un movimiento de estas fórmulas creativas, de esta manera de organizar el trabajo creativo, la forma de incidir o de descubrir en cómo interpela directamente a las relaciones sociales, a la manera de ser y estar en nuestro momento en el que nos toca vivir. O son islas
islotes, iniciativas aisladas, y efectivamente no es un movimiento que una, aún no es un movimiento que una. Yo me planteaba una línea de conceptos, de formas o metodologías, formas de hacer, quiero decir, de teorizaciones, incluso formalmente ya a nivel profundamente artístico. Yo hablaba de ese darle la vuelta a la creación, de ser verdaderamente arriesgada en la gestión de lo estético, de cómo conformar el producto ese, que no me gusta usar la palabra pero para que nos entendamos, ese fin, ese momento en el que trasciende la vida y surge eso que después nos traspasa, ¿no? A través de la experiencia. Y eso me inquietaba mucho, la curiosidad de saber si había un movimiento, si había un grupo sólido en Sevilla que estuviera unido o al menos reunido o vibrando en algún lugar de manera estable. Efectivamente no, y eso lo vimos. No ocurre aún, por lo cual es maravilloso, porque el reto y el descubrimiento final ha sido, hay un sendero enorme en el que poder trabajar, no porque creamos las personas individuales que de alguna manera estamos involucradas en estas prácticas, en indagar por qué surgen estas inquietudes, por qué las personas nos están organizando de otra manera, sino porque está demandado, están ahí, las inquietudes están. Y yo también lo he mencionado en el artículo. Creo que de alguna manera el Banco de Proyectos Colaborativos vino a traer una forma nueva en la que se interrelacionan las personas que hacemos nuestra sociedad día a día y las instituciones que nos representan y nos acogen y nos debieran abrazar. Y ha supuesto una forma nueva de que unas y otras nos sentamos interrelacionadas, escuchadas, comprendidas. Entonces, yo tengo que dar las gracias en todas las páginas y las revisiones después, que fue también súper bonito el momento de compartir la apreciación de las otras sobre lo que has escrito, el momento en que lo entregas casi sin revisar y pues sale el sol por antequera, y la percepción de las compañeras conociendo el trabajo anterior a formar parte del banco o del proceso de selección. Ha sido muy, muy inquietante. Ha despertado curiosidad, que es lo que más motiva de un trabajo cuando te proponen algo, una tarea nueva, donde resuena conmigo, donde se encuentra con las inquietudes de mi trabajo, que eso también estaba completamente vertebrado en la manera en la que gestionamos la cultura, la que pretendemos y seguimos trabajando para seguir aprendiendo y haciendo. Nos equivocamos un montón, pero forma parte del nicho donde movemos la gestión cultural de la cual yo la vivo. Las compañeras, gracias por haber tenido en cuenta esa experiencia de 9 años haciendo ese testeo, no solo en Sevilla, en Andalucía, como los primeros territorios donde nos acercamos. También hicimos gracias a una beca que tuvimos, pudimos hacer un estudio de estas experiencias en Cataluña y en País Vasco, que fue también muy revelador. Se ha quedado ya obsoleto, pero en su momento fue muy potente lo que se estaba haciendo. Y entonces que se una esa memoria que ha quedado ahí, porque hay un reservorio importante de todas las personas que han compartido ese proyecto, Santi entre ellas, Lucía también, que han estado invitados a esas aportaciones, crear este territorio de hacer común, de pensar juntas, de promover espacios de cuidado y de colaboración profunda y real, y no de discurso vacío y panfletario. Es una oportunidad. Por mi parte, gracias por el día a día nos comen la ejecución cuando somos gestoras, por detenerme a pensar, por la oportunidad de pensar gracias a los proyectos. Entonces, ya está. Me ha encantado cómo ha quedado, verlo. Tengo ganas de leerlo todo ahora sí, de corrido, porque ahora esto es otra curiosidad, o sea, cómo ha quedado ordenado. Ahora mismo estabais hablando de la evaluación, te estaba escuchando, pero quería ver cómo había quedado. O sea, creo que
que sí que ha sido una oportunidad para aprender y para hacer. Sí, muchas gracias, Levi, por estas envíos. Yo he tocado mal. Palabras. Y sí, efectivamente, bueno, eso, en la publicación tratamos de que estuvieran reflejadas las personas que hemos participado, pero también tuvimos la idea de invitar a otras personas ajenas un poco al proceso para que hubieran otros elementos, otros discursos, otras experiencias que alimentaran también este regalo que al fin y al cabo es poder crear un espacio de pensamiento fijado, que siempre son las publicaciones, los libros, para que las personas que vengan detrás pues tengan esa referencia también y puedan aprender, si les aprende algo de todo esto, ¿no? Porque efectivamente de lo que estamos hablando son de corrientes democratizadoras, de pensamiento un poco que pone en crisis el pensamiento, digamos, separado, sectorial, ¿no? Es decir, yo creo que lo que nosotros proponemos desde el arte se está pensando desde otras prácticas académicas, de otras prácticas de pensamiento y de conocimiento, ¿no? Que se trata un poco de cómo las estructuras de pensamiento se tienen que alimentar unas con otras y también pues pensar qué función tiene eso en la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad, las personas tienen en sí mismos unos saberes y hay que trabajar también con esos saberes, ¿no? Y ahí hay pues, mucho terreno por hacer, pero efectivamente es una corriente que existe, o sea, que desde diversos lugares del conocimiento estamos llegando ya hace años a estas conclusiones, ¿no? Y poniendo en práctica diferentes formas de pensar colectivamente y no cercenar los conocimientos, sino expandirlos, ¿no? Y ampliarlos. Y después, bueno, ahí también son un par de cuestiones que nos atraviesan cuando nos involucramos en estas prácticas, que tienen que ver con una ambivalencia de estas prácticas, ¿no? Que es, por un lado, hay una necesidad y un paso al frente en cuanto a afectarse con otros y con otras. Eso conlleva una relacionalidad, poner las estructuras, metodologías para que nos relacionemos conjuntamente, hablemos y construyamos conocimientos conjuntamente, y eso genera como mucha, ¿no? Como, es más bien potente, ¿no? Tiene como esa capacidad de afectación, ¿no? Y después, al mismo tiempo, ocurre simultáneamente a este proceso de afectación como un proceso de fricción, ¿no? Un proceso que también lo comentaba Cristina, que tiene que ver con lo que deseas o lo que esperas o el papel que tienes en la posición que estás cuando haces las cosas, cuando dices o cuando quieres colaborar o trascender ese yo, ¿no? Y ahí ocurren pues eso, unas fricciones que nosotros desde lo colaborativo entendemos que son también una herramienta de trabajo. No ocultar esos elementos que están, no hacerlos como la parte trasera del proyecto de creación, sino son parte relevante del proceso de creación, ¿no? De ahí hay que extraer creación, investigación y tomarlo como lo que es, una fricción creativa, aunque pueda ser dolorosa, y aunque te coloque en una posición de autocuestionamiento, porque evidentemente cuando uno trabaja con otras, no tiene unas expectativas, las otras tienen otras expectativas y hay que negociar todo eso. Y ocurre un elemento de autocuestionamiento, de cuestionamiento colectivo que hay que saber manejar y hay que construir con ello una práctica, ¿no? No cortar por lo sano, sino de alguna manera hacerse fuerte con ese conflicto. Entonces, quería un poco también lanzar esta cuestión, cómo la vemos, ¿no? Porque a veces resulta lo que uno quiere es rehuir eso, ¿no? Y tirar por el camino que conoce para facilitar, ¿no? Pero cómo hacer cuando lo friccional es parte del proceso, o incluso a veces está en disputa, es decir, a veces hay una imposibilidad de colaboración y eso también nos está contando cosas, ¿no? ¿Qué nos cuenta las dificultades o la imposibilidad de colaborar? Nos cuenta que hay unas estructuras dadas, sociales, que nos impiden a veces llegar a lugares, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso, no? ¿Cómo lo veis, no? Bueno, yo pienso que las fricciones, como lo decía anteriormente, son una parte natural de los procesos. No puede haber un crecimiento sin fricción. En este sentido, para mí no es una fuente única de conocimiento la fricción, sino es parte de un quehacer.
En el tipo de trabajos que realizamos, en nuestro caso las aplicaciones sociales del arte, siempre existen este tipo de propuestas con reflexiones. Son para nosotros son cotidianas. Lo que me maravilla más que la ficción misma es la capacidad que tenemos para adaptarnos. ¿Cómo podemos resolver la situación? Porque para nosotros lo importante es, entre otras cosas, no solamente la imagen estética, sino el proceso de creación. Entonces, en ese proceso de creación, pues bueno, está el fluir de las cosas hacia un objetivo que muchas veces nos viene develado con la acción pura. Entonces, la fricción para mí, bueno, y para lo que fue el proyecto Mitote, es una parte natural del trabajo, ¿no? Nos tenemos que adaptar, es una maestra de adaptación que nos permite corroborar que la imaginación, la creación, la compasión, la solidaridad son los vehículos para que esta fricción no nos frene, no nos detenga y nos congele, sino que al contrario nos impulse hacia nuevos proyectos, hacia nuevas puertas para solucionar las cosas. Entonces, para nosotros la fricción en el sentido de que sí la hubo desde el principio, como les comentaba, nos desapareció el colaborador esencial del proyecto que teníamos en el Polígono Sur. Nosotros lo desarrollamos en Polígono Sur y el Polígono Norte. Y de entrada nos desapareció este fabuloso colaborador, estábamos muy, como sintiéndonos adentro de una aventura rocambolesca. Pero bueno, se logró solucionar y fue vernos a nosotros mismos en otra situación, en otro proceso, en otro estadio de esta misma aventura, pero pues viviéndola, haciéndola. Entonces, la afección creo que bienvenida sea. No que el dolor nos enseñe, sino realmente es una capacidad de adaptación. Creo que nos enseña más de otra cosa. A mí me dio mucho gusto que sucedieran las cosas, porque aparte no podíamos hacer diferentemente, no podíamos hacer de otra manera las cosas, simplemente somos parte de un proceso dinámico, y pues las cosas suceden así y hay que adaptarse y recordar cuál es el periodo. Perdón, me siento muy microfoneado. Está bien, no estoy hablando de como somos pocos a de ustedes. Ahora sí, perdón, es que estaba usando de la familiaridad de que somos un petit comité, pocos pelos pero bien peinados. Entonces, pues bueno, nada, yo lo que comentaba de la afección es que bienvenida sea, bienvenida fue, porque nos permitió reproponer el proceso, que para nosotros es una parte muy importante de nuestros proyectos, el proceso mismo. Nosotros tratamos de generar personas más hermosas, más humanas, más brillantes, más felices. Nos preocupa el resultado, pero nos preocupa más el proceso. Entonces, en ese sentido, la fricción es un vehículo. Pues para nosotros existió, fue un evento real, pero pues no nos amilanamos y aquí estamos. Habría solo una pregunta, es que sobre este tema de la fricción, a mí me ha parecido muy interesante cuando mandabas las notas para la preparación. Estoy hablando yo ahora del trabajo de acompañamiento con los colectivos y las personas. Y cuando en los apuntes que nos compartías habíais nombrado, es que me llamó mucho la atención la manera en que está construido, políticas del vínculo y prácticas de la fricción. Parecería en una primera mirada que serían prácticas del vínculo, porque es como lo primero que uno, cuando habla de este tipo de proyectos, de esta manera de adentrarte en estos procesos, das por sentado que hay cierta bondad per se, generosidad per se, buen rollismo per se, para entendernos en el discurso compartido. Y sin embargo, las personas que han estado en el proceso durísimo, imagino, del acompañamiento a cada proyecto, lo han nombrado desde esa mirada periscópica, políticas del vínculo, o sea, hagamos políticas para que esos vínculos estén, lo sobreentiendo yo, por ahí va la pregunta, para esas relaciones y prácticas de la fricción que pareciera que están vistas desde fuera, que son efectivamente un motor creativo, por supuesto, y así lo diagnostican ellas y ellos, pero que están ahí, forman parte inherente del proceso. Y yo también personalmente, cuando he estado en procesos creativos, he vivido esas tensiones de una manera muy compleja, por esa disyuntiva, porque en principio pareciera que todo fluye y que hay como una militancia compartida en algunas maneras de estar para el proceso, de estar dispuesta, disponible, y sin embargo entra una serie de cuestiones
tan complejísimas como las que se articulan en un proceso creativo y más de esta manera, que la habéis llamado de este modo. ¿Por qué? Por eso. Ah, vale. No, yo creo que tú lo estás respondiendo, ¿no? Vale. Creo que tú has detectado ahí que esa diferenciación tiene que ver con una sutileza en cuanto al dar por hecho, sobre todo, ¿no? Tiene que ver con, sobre todo, dar por hecho. Y bueno, sobre todo que acudimos siempre con nuestros privilegios de todo tipo, siempre a cuestas, ¿no? Y en todo momento. Y ser conscientes de eso y trabajar desde eso, pero que también es fundamental porque nos revisa y porque revisar el campo en el que te sitúas también, ¿no? A mí me parece súper interesante, sobre todo de cara afuera, contar qué son estos proyectos, cómo se articulan. Eso que hablamos de un movimiento, una metodología, una forma de ser más o menos sistematizada. Esto me parece rompe, ¿verdad? La primera apreciación, la apreciación esta inicial, sin entrar a fondo, es como la percepción común. Los proyectos tienen este cariz, son de esta manera. Más o menos todos tienen esta. No. Sí, mira, por quizá extender un poco, también tiene sentido hablar desde el sentido del aprendizaje, ¿no? No simplemente hablar de que existe, sino tratar de comprender por qué y en qué condiciones se producen, ¿no? O sea, claramente si hay movimiento hay fricción y es algo que nos puede llevar a cruzar disciplinas, ¿no? El movimiento de rozamiento se produce cuando hay movimiento. Si no hay movimiento, obviamente no se va a producir. Y me parece muy interesante el poder generar una conexión con las prácticas del vínculo, porque creo que intervienen en esos rozamientos, ¿no? O sea, si pensamos de alguna manera qué es lo que puede de alguna manera promover que esa energía necesaria para producir el movimiento, para romper esa resistencia, ¿no? Necesita de un fluido que son las prácticas del vínculo, ¿no? La generación de conexiones y relaciones que de alguna manera van a constituir ese campo de cuidados, ese campo de atención para que el movimiento se produzca y además comprendiendo cómo este se genera, ¿no? No tuvimos ocasión, pero teníamos el deseo desde evaluación de plantear la generación de vínculos saliéndonos de la propia disciplina cultural y yéndonos a la permacultura. De hecho, cuando empezamos a hablar del proyecto, yo decía, el banco de proyectos, bancal de proyectos, ¿no? Porque vamos a sembrar semillas que hay que cuidar, que hay que atender y que además pueden provocar asociaciones. Y estuvimos un tiempo dándole vueltas a la alegoría de la milpa, que seguramente conocéis, que es un sistema de cultivo originario de Latinoamérica en la que se cultiva calabaza, frijoles y maíz de forma asociada, porque los frijoles aportan nitrógeno al suelo necesario para la calabaza y para el maíz. El maíz provoca la estructura por la que van a trepar los frijoles y las hojas de la calabaza van a proteger el suelo del sol para que conserve la humedad. Y decíamos, caramba, nuestros proyectos pueden actuar de forma semejante a cómo actuarían en un bancal, porque cada uno son diferentes y están nutriendo y están generando contextos de posibilidad para el resto. Y eso creo que son nutrientes que nos pueden ayudar a comprender cómo esos roces, ¿no? Como esas prácticas, ¿no? Que son inevitables cuando aparece el movimiento, de alguna manera pueden venir acompasadas por esos otros recursos que a la vez se están generando. O sea, aunque pongamos la mirada en las tensiones, en las dificultades, pero a la vez se están generando unos vínculos que van a hacer que esto funcione. No estamos hablando de algo que no creamos, estamos viendo que funciona, pero que queremos conocer para saber dónde está la pieza que tiene que, o dónde están nuestros ejes de posibilidad, como en nuestra brújula hemos encontrado, ¿no? Como esos gradientes de acción que nos van a orientar en el terreno de las prácticas artísticas colaborativas. Sí, total. A mí me parece que a nivel metodológico, para analizar estas prácticas, yo cuando me vuelvo a enfrentar a análisis de proyectos de este tipo, voy a tener estos conceptos. Tengo como cierto empecinamiento en crear esa metodología ya de evaluación, la que nos llevaría a eso que yo contaba que fue la motivación inicial. Y decimos, si hay un movimiento, yo creo que sí que podemos, que se están dando pasos para que haya más siembra. Creo que la analogía de las fricciones y
las siembras son muy útiles, pero también para quien esté casado, creo que el matrimonio nos da esta fricción y esta filiación de manera muy concreta. Una buena experiencia. Sí, sí. Y ya todo está ganado. Imagino también que en toda relación humana sí se puede mirar lo uno. Claro, claro. También me hacía pensar cuando estaba jugando a hablar de prácticas del vínculo, yo estaba pensando en políticas de la fricción. También hay fricciones que son contraestructuras que desmovilizan mucho en realidad. O sea, las fricciones más fuertes que yo he sentido durante el desarrollo del proyecto no han sido con personas individuales, sino ha sido como... Se me estaba olvidando esto, no sé si hace mucho. Sí. Al final, las fricciones que yo he sentido ha sido como que la mayoría de los participantes, bueno, no todos, pero muchos de los participantes éramos jóvenes y estábamos metidos en realidad en prácticas de la precariedad en nuestro día a día, como sabiéndonos del contexto del proyecto, ¿sabes? Nuestra vida. Y eso dificulta este tipo de trabajo creativo, voluntario, pues, que te exige a lo mejor mucho más desde otros aspectos, pero no tiene una retribución para poder comer después o pagar pisos, ¿no? Esa es una de las fricciones contra macroestructura, contra instituciones. El propio calendario genera una fricción. Lo que pasa es que después se resolvía hacia el interior de los proyectos con mucha flexibilidad interna. No sé, que a lo mejor van funcionando así, pero hay que analizar eso como meterse en un montón de microcositas que te puedes volver loco para analizar eso, pero es donde surge la riqueza de las perspectivas sobre eso. No sé. Creo que se nos está acabando el tiempo, ¿Ah, sí? porque hay más cosas después de nosotros. Entonces, bueno, Os podéis quedar. Puede que es muy bonito. que nos podemos quedar, nos está invitando a la siguiente presentación. Que bueno, yo creo que damos las gracias a todas las que estamos aquí. Y nada, y nos invitamos a seguir leyendo y a seguir fomentando ese tipo de experiencias, ¿no? Bueno, yo creo que como ha dicho Luis Pedro, como esto va a ser un punto y seguido, ¿no? Que todas estas metodologías las vamos a poder seguir aplicando en la próxima convocatoria que sacaremos y brindando ahora otros saberes, pues yo creo que también es un placer, ¿no? Tener la publicación y decir, bueno, un punto seguido y no un punto final, ¿no? Que es también el objetivo de este libro. Gracias. Gracias.